Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Verdugo y estoy aquí con el doctor Pedro Miguel Montalvo en su despacho para hacer una pequeña entrevista de qué son los derechos humanos. Doctor Montalvo, ¿qué son los derechos humanos para usted? Los derechos humanos son los derechos inherentes a todas las personas, son los derechos derivados de su naturaleza, son los derechos derivados de su existencia misma, son los derechos que todas las personas tienen por el solo hecho de existir como seres humanos sin distinción de ninguna naturaleza. Ok. Otra pregunta, doctor. ¿A quiénes protegen esos dichos derechos? Los derechos humanos están dirigidos a la protección del ser humano como su mismo nombre lo indica, en todos los órdenes de la vida, de su vida personal, social, individual, colectiva. Esos derechos están dirigidos específicamente a su protección. Ok. Eh, Otra pregunta, doctor. Como usted es abogado, ahí también influye si esa persona es un criminal o es un jefe de Estado. Los derechos humanos son aplicables para todas las personas sin distinción alguna. Desde las personas más encumbradas como hasta las personas más humildes les asisten los mismos derechos e incluso su protección misma. La realidad es que en la práctica la protección de esos derechos en un estado donde hay desigualdad, donde hay diferentes clases sociales, pues muchas veces esos derechos humanos se convierten en derechos simbólicos, porque el que tiene el poder, pues abusa de su poder en detrimento de las personas desprotegidas y implementan toda clase de violaciones sin que este grupo social tenga una forma efectiva de defender sus derechos. Pero hoy en día, a nivel mundial, ya se observa cómo existe la preocupación de todos los estados porque los derechos humanos de todos los habitantes de cada uno de los países sean respetados. Ok, señor Montalvo. Otra pregunta. ¿Hay una jerarquía sobre esos dichos derechos humanos o qué? ¿O son iguales en No, los diferente... derechos humanos no tienen ninguna jerarquía. Para todas las personas son idénticamente iguales. Les asiste el mismo derecho al pobre y al rico. Ok. ¿Quién establece o quién garantiza que se cumplan esos derechos humanos? Pues dentro del concierto mundial se encuentra establecido que estados, los diferentes estados, son los garantes de que los derechos humanos se cumplan para cada uno de los países, en cada uno de los países y para cada uno de los habitantes que los conforman. Y eso es lo que se espera, que los estados y particularmente los gobiernos de turno respeten y garanticen los derechos humanos de los habitantes. Ok, doctor. Eh, Otra pregunta. ¿Las mismas personas tienen obligaciones a cumplir esos mismos derechos o el mismo gobierno nacional hace, hace que estas personas cumplan esos derechos? ¿No? Así como las personas tienen derechos, pues también tienen unas obligaciones. Es una correlación que se da y que se debe respetar. Todos los seres humanos que habitan en un determinado país tienen unas reglas de juego social de acuerdo a sus estados que deben respetar. Y en esas reglas de juego
se encierran todas las obligaciones que todos los ciudadanos deben cumplir para poder vivir civilizadamente y en armonía. En el momento en que esas reglas de juego se vulneran, se incumplen, pues ya se rompe la civilidad y se llegan a los conflictos que hoy en día los estados buscan proscribir de todas las formas posibles. Ok. Bueno, otra pregunta, doctor. Algunas organizaciones criminales exigen una defensa mucho mayor que las mismas personas de crímenes mucho menores. Entonces mi pregunta es, esas personas que cometieron esos crímenes mayores y están exigiendo que se respete un poco más los derechos, significa que ellos tienen prioridades sobre esos derechos o es igual para todas las personas que incumplen la ley. No, como ya lo dijimos anteriormente, los Ok. derechos humanos rigen igual para todos los habitantes, sean que cumplan la ley o sea que incumplan la ley. Los que incumplen la ley tienen establecido en su ordenamiento jurídico unas reglas de juego para el juzgamiento de esos incumplimientos de la ley, y eso se debe respetar independientemente de su riqueza o de su pobreza, independientemente de la naturaleza de los ilícitos en que incurren, hasta el punto que hoy en día ya el concierto mundial regula y tiene regulado los delitos de lesa humanidad para perseguir a los gobiernos o a los protagonistas de estos crímenes atroces. Todos los grupos, cualquiera que sea, tienen una igualdad en el respeto y en la exigencia del cumplimiento de esos derechos, independientemente de la naturaleza que los conforma. Ok. Aquí pues podemos, le iba a preguntar, sale otra pregunta asociada a lo que te había preguntado antes. ¿Quiénes pueden cometer esas violaciones a los derechos humanos o quienes no pueden? Pues independientemente de cualquier cosa, cualquier persona puede cometer una violación de los derechos humanos. Lo que sucede es que dentro de la dinámica social, donde hay grupos que conforman un cierto poder para enfrentarse a otros grupos sociales que de pronto no tienen poder, pues estos señores son los que entran a abusar de ese poder que tienen para violar los derechos humanos de las demás personas que en un determinado momento se ven inermes ante ese poder de las armas o ante ese poder omnímodo económico que detentan. Vale, sí, señor. Otra pregunta. Cuando son recursos limitados, ¿se puede hacer efectivo esos derechos o sí, esos derechos humanos? Sí, independientemente de los recursos económicos, los derechos humanos se pueden hacer efectivos en todos los órdenes, porque prevalecen sobre cualquier cosa y sobre cualquier regulación social o, o jurídica que los pretenda desconocer. Ok, sí, señor. Bueno, y por último, para acabar la pequeña entrevista, ¿cómo se ha podido reducir todas las violaciones a los derechos humanos dentro de las décadas que han pasado? Las violaciones a los derechos humanos se han reducido porque ya
el, el mundo se ha encaminado a vivir en civilidad, a vivir con la plena observancia de los derechos de las personas. Y ese movimiento mundial en defensa de los derechos humanos ha impedido que grupos reducidos que pueden en un determinado momento detentar cierto poder lo usen para violarle los derechos humanos a los demás. Y esa presión mundial ha hecho que que la violación a los derechos humanos se disminuya ostensiblemente. Además de eso, existen las organizaciones protectoras de los derechos humanos a nivel mundial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre ellos, que están muy pendientes de que esas violaciones no se cometan, y cuando se cometen están muy pendientes para accionar de manera inmediata en defensa de esas personas que resulten vulneradas en sus derechos. Ok, doctor. Y la última pregunta que se me vino a la mente es que ahorita hemos visto muchas protestas, muchos bloqueos, porque los mismos estudiantes están exigiendo unos derechos a la igualdad de educación. Ahí también puede aplicar los mismos derechos que estábamos hablando anteriormente. Claro, independientemente de las protestas o de la naturaleza de las protestas, existe la obligación de respetar los derechos humanos por todas partes, tanto del gobierno o de los entes estatales que controlan el Estado para reprimir la protesta, deben respetar los derechos humanos de las personas, como los mismos protestantes que intervienen en sus manifestaciones también están obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas, porque esas son las reglas de juego, y la violación de los derechos humanos no se puede permitir por ninguna naturaleza ni bajo ninguna circunstancia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Eh, nada Ha más de las sido un preguntas. placer y ojalá sigan por ese buen sendero, por esa preocupación permanente en ahondar en el conocimiento y especialmente en preparar a esta juventud para que los derechos humanos sean respetados y para que los hagan valer en pro de su bienestar. Bueno, muchísimas gracias.